por esta nueva invitación. Sí, pensaba ser breve precisamente para dejar tiempo al diálogo y al intercambio. Me interesaría que conversemos sobre tres aspectos del problema que nos proponía. En primer término, esto de la inflación punitiva, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inflación punitiva? ¿Cómo caracterizar el fenómeno o qué fenómeno describe estos términos? ¿Qué categorías de análisis utilizamos para abordarlos? Acá, lamentablemente, hay un problema del que adolece tanto en el campo del derecho como en las ciencias sociales, que es el de la importación de teorías. Este es un problema que vemos, de modo de ver, tanto por derecha como por izquierda. Es decir, se recurren a teorías, experiencias del contexto anglosajón, por ejemplo, tanto para justificar intervenciones de tipo conservador, represivo, como pueden ser la teoría de las ventanas rotas, ¿no? La tolerancia cero, como para criticar este tipo de intervenciones, ¿no? Donde muchas veces se recurre o se apela a discursos críticos que no describen precisamente nuestra realidad. Si bien a nivel global uno puede encontrar puntos de contacto, puntos en común, lo cierto es que nuestra realidad es muy distinta de aquella en la cual, en los contextos en los que se produjeron estas teorías, ¿no? Utilizar el nivel de violencia que tenemos en nuestra sociedad y en la sociedad latinoamericana en general no tiene ningún punto de comparación con la violencia de aquellos países en los cuales esas teorías se produjeron. Con lo cual acá me parece que habría un primer punto de análisis que sería ver, bueno, cuáles son las categorías y cuál es el marco teórico en el cual estos problemas son abordados en nuestro contexto, ¿no? En segundo lugar, o en tercer lugar, habíamos dicho en primer término, tratar de ver de qué hablamos cuando hablamos de inflación punitiva, con qué categorías se lo analiza, cómo se verificó acá, en nuestro contexto, específicamente en nuestro país, el fenómeno de la inflación punitiva, que no se dio del modo en el que se dio en el contexto anglosajón, por ejemplo, que es donde se han producido los discursos críticos también de estas teorías. De alguna manera, el fenómeno de la politización de la cuestión del delito callejero sobre todo, es bastante tardía en nuestro país. Es un problema que surge recién en la segunda mitad de la década del 90, ¿sí? Que pasa a ocupar un lugar relevante en la agenda pública y en las campañas electorales sobre todo, ¿no? A diferencia de lo que pasó en los Estados Unidos, que fue un tema anterior, o en Inglaterra, por ejemplo. Y en tercer lugar, o en cuarto, ¿qué pasa en la actualidad? A mí me parece que el momento político actual, y sobre esto quizá dejemos más espacio para la charla, para el debate, es un momento que escapa de alguna manera a las características tradicionales con las que se ha definido el fenómeno de lo que se conoce como populismo punitivo. Hay algunos puntos en común, es decir, ha habido algunas reformas legislativas específicas de las que ya vamos a hablar, pero yo tengo la impresión, y esto es algo que me gustaría discutir, algo de lo que he estado pensando los últimos días, así que tampoco lo tengo demasiado elaborado. Tengo la sensación de que este gobierno es un gobierno que, en lo que hace al enfrentamiento del delito y el discurso que tiene frente a la conflictividad, está promoviendo políticas destinadas a habilitar la intervención directa, ¿sí? Es decir, la coacción indirecta, más que a centrar el discurso en la necesidad de reformas legislativas que aumenten la respuesta punitiva frente a determinados delitos. Es decir, me parece que el gobierno a lo que está apuntando es a liberar, de alguna manera, por decirlo burdamente, a liberar las manos de quienes tienen la facultad de intervenir directamente en la represión de conductas, ¿sí? Sobre todo aquellas conductas que implican algún tipo de conflictividad social o que son producto de algún tipo de conflictividad social, como el caso de la protesta, ¿no? Me parece que lamentablemente en el tiempo que va desde que comenzó este gobierno ya hemos tenido acabadas muestras de ello, ¿no? Una desaparición con resultados de muerte incluidos. Si tuviéramos que hacer un breve resumen de la evolución que ha tenido la política criminal en los últimos años, bueno, podremos hacer un corte, un inicio del análisis en 1983 con la recuperación de la democracia, donde me parece que ahí se inició un periodo
fundamentalmente orientado a contener el poder punitivo que se había desbocado en los años de la dictadura, ¿no? Ahí vemos claramente que durante muchos años, por lo menos durante los 6 años del gobierno de Alfonsín, la cuestión del delito no fue una cuestión central que se debatiera en la agenda pública ni que ocupara mucho espacio en los medios de comunicación. Las noticias policiales eran unas pocas páginas de los diarios de mayor distribución y ocupaban un espacio mayor en medios como puede ser Crónica, ¿no? Que era el diario en aquel momento, el diario de noticias rojas, ¿no? De noticias de sangre. Pero no era el delito urbano, la delincuencia callejera, un tema que fuera central en el debate político como lo viene siendo desde los últimos 20 años. Hubo sí algunos casos resonantes, ¿no? Vinculados en buena medida a la resaca de la dictadura militar, es decir, a la mano de obra desocupada, ¿no? Que en buena parte había derivado en actividades tales como secuestros extorsivos, ¿no? Muchos de ellos, bueno, han dado lugar a algunas ficciones en el último tiempo, ¿no? Los secuestros del clan Pucho, ¿no? Pero no fue el delito en sí un tema que se debatiera políticamente tanto como fue en los últimos 20 años. Sin embargo, en aquel entonces, entre 1983 y 1989, hubo un incremento del delito probablemente como no se dio en otro momento de la vida democrática. Hubo un 70% de incremento de delitos contra la propiedad y un 85% de aumento de los delitos dolosos. Es decir, en comparación entre 1983 y 1989. Sin embargo, digamos, como para marcar uno de los primeros elementos que caracteriza estos discursos de populismo punitivo, de demagogia, que es el divorcio que existe entre los datos de la realidad y las políticas concretas que se proponen, ¿no? Nunca van de la mano. Tenemos periodos de baja del delito con aumento de la represión de las políticas de persecución del delito, y periodos en los que aumenta fuertemente el índice de delitos y sin embargo la legislación se relaja. ¿Sí? Esto fue lo que pasó entre 1983 y 1989, donde hubo un incremento fuerte del delito y una liberalización, por decirlo de alguna manera, de la legislación penal. Por supuesto, como respuesta a lo que había sido la política del gobierno de la última dictadura y plasmada en políticas concretas como puede haber sido, como fue la ratificación de los primeros instrumentos de derechos humanos en nuestro país, que tuvieron lugar entre 1984 y 1983 y 1986. Me refiero a la declaración, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, todos instrumentos que fueron ratificados por el Estado argentino en esos 2 años, ¿no? Luego incorporados a la Constitución en el año 94, pero ratificados en ese momento. Hubo una ley que fue la ley 23.057 que restringió el concepto de reincidencia, ¿sí? Acotándolo. A partir de ese momento se aclaró que reincidente podía ser solamente aquel que hubiera cumplido efectivamente una pena de prisión, no el que hubiera sido condenado simplemente, sino que para ser reincidente había que haber cumplido antes pena de prisión. Se facilitó el acceso a la condenación condicional respecto de lo que era la legislación anterior, permitiendo que aquellos que hubieran sido condenados por pena de hasta un máximo de 3 años pudieran acceder a una condenación condicional. También se previó un cómputo más favorable del plazo previsto para poder acceder a una segunda condenación condicional, que es un tema que también se debatía mucho en la jurisprudencia y en la doctrina. Sí se aclaró que para algunos casos era de 8 años, que era un tema que estaba en duda. La ley 23.070 estableció por primera vez un 2x1 y un 3x2, ¿sí? Para las personas que estuvieron privadas de la libertad durante la dictadura. Se previó el cómputo de 3 días de prisión por cada 2 días de prisión durante ese periodo de preventiva, 2x1 para presos políticos, para los que hubieran estado privados de la libertad por razones políticas durante la dictadura.
y la ley 23.077, que quizás es la más importante por las reformas que hizo a la legislación penal de fondo, fue la que derogó las distintas formas de represión, así se denominaba en ese momento, de la actividad subversiva, ¿sí? Que había sido una ley del año 1974, ¿sí? Específicamente se llamaba Ley de Represión de las Actividades Subversivas. Esto se deroga por la ley 23.077 y se reforma también el Código Penal en cuanto a el restablecimiento de la pena de muerte que había tenido lugar también durante la dictadura. Este proceso entonces de liberalización y flexibilización de la legislación penal debe ser interpretado en buena medida no como un impulso, no tanto como un impulso garantista, me parece a mí, sino como una clara respuesta a las atrocidades de las que veníamos, ¿no? Por más que hubo personas ligadas al garantismo penal que participaron de estos procesos de reforma, la jurisprudencia también fue en ese sentido, ¿no? Recordemos que estos son los años del fallo Basterrica, el fallo de la Corte por el cual se declaró por primera vez la inconstitucionalidad de la penalización de tenencia de estupefacientes para consumo personal, una jurisprudencia que luego en los años 90, durante la Corte menemista, va a ser revertida por influencia claramente de la DEA, ¿no? De la política promovida por los Estados Unidos, y luego en los últimos años revertida en parte por el fallo Arriola. Hubo también un proyecto de modificación del Código Procesal Penal, ¿sí? Que fue de alguna manera un producto de esa experiencia que fue el Consejo para la Consolidación de la Democracia, un proyecto liderado por Julio Mayer que no llegó a tener tratamiento legislativo. Si vemos un claro primer momento de la vuelta de la democracia que se caracteriza entonces por la incorporación de los derechos humanos a nuestro ordenamiento positivo por vía de estos tratados que les mencionaba antes, y una flexibilización de la legislación penal, por lo menos en cuanto a hacerla menos brutal con la eliminación de la pena de muerte y estas reformas que comentaba recién. Pero no hubo una transformación mayor, ¿no? Reitero, en este periodo la cuestión del delito callejero no fue un tema central en la agenda pública, es decir, no era un tema que ocupara las primeras planas de los diarios, no era un tema con el que se hiciera campaña política. En aquellos años el debate político giraba en torno de otras cuestiones. La cuestión militar, ¿no? Con el tema, por supuesto, de la transición, qué hacer con los responsables de delitos de lesa humanidad, el frente económico, que fue el otro de los grandes frentes difíciles para Alfonsín, y algunas cuestiones de política exterior. Es decir, si uno ve, como fue el tema de la disputa con Chile, si uno ve de qué se debatía en aquellos años, estos eran los temas principales, la cuestión del delito, de la inseguridad. De inseguridad prácticamente no se hablaba, el término no estaba instalado en la opinión pública. En 1996, ya durante el segundo gobierno menemista, esto que les comentaba continúa durante el primer gobierno de Menem, entre el 89 al 95. En 1996 se sanciona la Ley de Ejecución Penal, la Ley 24.660, que es una ley que tampoco va en el sentido de la mano dura, de la tolerancia cero. Es una ley que se inscribe dentro de la ideología correccionalista, ¿sí? Disciplinarista, orientada a la reinserción social, con un régimen de progresividad, sobre el que se pueden hacer muchísimas críticas, pero que no es claramente una ley que se inscriba dentro de las ideas de mano dura que hemos conocido en los últimos 20 años. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década del 90 comienza a registrarse en buena medida producto del deterioro social que se había producido con el ascenso del neoliberalismo, un ascenso también de los índices delictivos, ¿no? Un crecimiento del delito, sobre todo en los grandes centros urbanos, y con una fuerte percepción del delito por parte de las clases medias. Esto es lo que hace también, o lo que explica en buena medida, que el tema tenga tanta repercusión en la opinión pública, ¿sí? Sabemos que muchas veces cuando se habla de opinión pública, de lo que se habla es la opinión de un sector de la sociedad que tiene una fuerte influencia o que participa de una manera privilegiada, si se quiere, en la retroalimentación que se da entre los formadores de opinión
y que constituyen la agenda y los que emiten su opinión, ¿no? Cuya opinión tiene algún tipo de peso. Ese crecimiento del índice de delito que se da desde fines de la década del 90, por primera vez en muchos años por lo menos, vuelve a escribirse o vuelve a interpretarse a la luz de discursos y una interpretación de emergencia, ¿no? Acá aparece de nuevo la idea de una emergencia punitiva. ¿Sí? Aparece el delito como un fenómeno que irrumpe de pronto en la realidad, que hay que combatir, sobre el que hay que dar algún tipo de respuesta inmediata, y surge esta primera emergencia punitiva de fines de los años 90, con la que se produce también una politización de la cuestión del delito, se pasa a ser el tema de la inseguridad un tema central en la agenda pública, en las campañas electorales. Este nuevo sujeto amorfo y difícil de identificar, que es la gente, al cual hoy ya estamos bastante acostumbrados, pero surge también a fines de la década del 90. ¿Sí? La gente también, los reclamos de la gente son en realidad los reclamos, lo que se presenta de esa manera de parte de los medios y de algunos políticos, es en realidad los reclamos de una parte de las clases medias, sobre todo de los grandes centros urbanos. Las víctimas pasan a tener un lugar preponderante, víctimas que son canalizadas por el discurso público de dos maneras distintas. Por un lado, aparecen grupos de víctimas organizadas que pasan a tener una influencia en la producción de legislación a través de su organización en colectivo, ¿no? En ONG, por ejemplo, específicamente de víctimas, y grupos de víctimas que son tomadas en forma aislada a partir de casos resonantes o que tuvieron gran repercusión en la opinión pública. El caso paradigmático es el de Bloomberg, que mencionaba Nicolás hace un momento, ¿no? En 2004. Pero ya desde antes hay casos resonantes en la opinión pública de los cuales se toman víctimas que pasan inmediatamente a ocupar el lugar de expertos, a proponer reformas legislativas o a intervenir directamente a partir de su participación, por ejemplo, en programas de televisión, en debates políticos de cualquier tipo. Recordamos mucho a Bloomberg, pero el caso de Mirta Pérez, por ejemplo, ¿no? Fue un antecedente claro, que era la madre de Santiaguito, que llegó a ser también diputada nacional, a partir de una desgracia personal que tuvo, ¿no? Este fenómeno y esta nueva intervención que se le da a las víctimas lo que genera es una suerte de, en los términos de Máximo Pavalini, de legitimación desde abajo, ¿sí? De las reformas penales en un sentido más represivo, ¿no? Con todos estos cambios que se producen y con esta participación de las víctimas de delito en el debate sobre la inseguridad y sobre el qué hacer con el delito, comienzan a ganar más espacio, por supuesto, los sentimientos y las emociones, sobre todo las emociones de aquellos que fueron víctimas. Me pregunto, y pregunto también a todos, y lo dejo para el debate, si este cambio en realidad no obedece también a un cambio en la democracia representativa, ¿no? Si es algo que se puede circunscribir solamente al fenómeno del delito y del tratamiento del delito, sino al nuevo paradigma o al cambio que se ha dado en las democracias occidentales con este pasaje de la representación clásica tradicional a democracias de opinión, de audiencia, como se la suele llamar, en las cuales entes abstractos y amorfos como la gente o el espacio en general de las emociones y de las experiencias particulares tienen cada vez un espacio mayor, ¿no? Veamos, por ejemplo, lo que han sido las últimas campañas electorales, ¿no? Donde más que hablarse de políticas destinadas a las poblaciones, como fue históricamente tradicional, se habla de los casos particulares, ¿no? Ya sea el caso de Cacho, que juega las bochas y que tiene problemas de inseguridad, o el caso de Juan, que se quedó sin trabajo producto del ajuste. La experiencia personal ha cobrado un lugar, un espacio en el debate público que no tenía, y esto ha tenido también un impacto desafortunado en el debate sobre la cuestión criminal. Entonces, en este contexto también en el que cobra un mayor espacio los sentimientos y las emociones,
se crean las condiciones para la proliferación de ciertos fenómenos que son los que David Garland define cuando habla de criminología del otro, ¿no? Es decir, fenómenos en los cuales claramente los arquetipos pasan a tener un lugar preponderante, ¿no? Así como al principio del siglo XX teníamos el Duomo delincuente logrosiano, ¿no? Donde el delincuente era una persona a la que se le atribuían determinadas características físicas, o no sé, era el delincuente atávico que tenía ¿no? el delito inscrito prácticamente en su estructura craneana. En la actualidad esos arquetipos se construyen a través de parámetros culturales, de lugares de pertenencia. El paradigma actual en nuestro contexto es el pibe chorro, ¿no? El chico que vive en un barrio marginal pertenece a ese arquetipo, y en un clima, en un contexto en el que las emociones y los sentimientos ocupan un lugar preponderante, ese tipo de discursos sobre arquetipos tienen un margen o unas posibilidades de proliferar mucho mayores. Se desprecia directamente el saber de los expertos, se rechazan los datos de la realidad. Hoy se hace política criminal con total prescindencia de lo que tenga para decir el especialista en la materia, lo cual a veces puede ser bueno, pero también con total desprecio de los datos de la realidad. Se legisla sobre un delito en particular sin tener siquiera un dato que indique, bueno, ni hablar del impacto de las reformas penales que luego tienen en concreto, ¿no? Eso es algo que directamente no se mide. Esto ha permitido también el crecimiento del discurso bélico respecto del enfrentamiento del delito, ¿no? Se habla ya directamente de guerra contra el delito. La guerra además puede estar dirigida contra un objeto preciso, ¿no? Desde el momento en el que tenemos identificado quiénes son más o menos los delincuentes, ¿no? Es decir, los pibes jóvenes de los barrios marginales, entonces ya tenemos a quién dirigir la campaña bélica. En algunos casos esto es mucho más grave porque el discurso bélico se orienta contra algunas formas delictivas que también, en las que la persecución también se da a partir de los sectores más vulnerables. El hilo se corta por lo más delgado, como es en el caso de la lucha contra las drogas, ¿no? Donde la persecución no se hace en forma estratégica, viendo por ejemplo cómo se lava el dinero del narcotráfico, sino a través del narcomenudeo. Hoy la política contra las drogas está dirigida, ya desde hace algunos años, lamentablemente, a dar ese tipo de golpe de efecto, ¿no? Mostrar el camioncito con varios paquetes de droga, a veces aparece un gendarme, ¿no? Con el paquete abajo de la panza de la camisa, como el del otro día, pero a dar ese tipo de operativos, de golpes de efecto, y también apuntar a los sectores más débiles de la cadena del tráfico de estupefacientes, que son, bueno, aquellos que se ven afectados por la persecución penal. Entonces, estas son las características que asume el discurso sobre el delito a partir de la segunda mitad de la década del 90. A pesar de eso, digamos, en nuestro país la cuestión del delito pasa a ser un tema central en la agenda pública, decíamos, en la segunda mitad de la década del 90, y hay un hito en particular que siempre recuerdo, que es la propuesta del restablecimiento de la pena de muerte en nuestro país, que se produce en el año 1998. Raúl Granillo Campo era el ministro de Justicia, y se da en el mismo gobierno que había constitucionalizado los tratados de derechos humanos, ¿no? O sea, negando la propia realidad de la constitucionalización de los tratados. Esto se produce en 1998, ¿sí? Es un recurso. En el menemismo podríamos decir el recurso a la mano dura en la legislación, no en la práctica, porque las balas de goma se utilizaron desde mucho antes. Pero sí en lo que hace a la legislación penal es de aparición tardía en los últimos años. En 1998 en particular, y en 1999 esto explota definitivamente con la campaña electoral, la campaña presidencial de 1999 y la campaña por la gobernación en la provincia de Buenos Aires, cuando Carlos Bocafo prometía resolver el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires metiendo bala a los delincuentes.
Koch gana las elecciones, Aldo Rico es su ministro de seguridad, creo que era. Lo más grave de todo esto, además de la retórica belicista y brutal que proliferó en aquellos años, fueron las reformas legislativas que tuvieron lugar, que seguramente Mariano tendrá más para decir, pero que bueno, básicamente tuvieron como efecto el crecimiento exponencial de la población penitenciaria en la provincia de Buenos Aires. La campaña para jefe de gobierno del año 2000 también fue una campaña fuertemente influenciada por este tipo de discursos. Recuerdo al menos a los candidatos caminando delante de unos, no sé, militares o parapoliciales, no sabía qué eran, todos vestidos de negro, armados hasta los dientes, ¿no? Y proponiendo esa imagen como la imagen de la lucha contra el delito, ¿no? El jefe de gobierno caminando adelante de un batallón de vaya como a saber. Y en 2004, con digamos, el golpe final que se le da a nuestra legislación penal, con la cruzada por Axel que mencionaba Nicolás, ¿no? Producto del secuestro extorsivo que terminó con la muerte de Axel Blumberg, su padre dio inicio a una campaña para endurecer la legislación penal y procesal penal, que se llamó la Cruzada por Axel, que juntó nada menos que 5 millones de firmas en nuestro país y 150.000 personas en el Congreso. Creo que fue la manifestación más grande, o una de las más grandes que tuvimos en la historia argentina. Una manifestación que, por cierto, no fue, y esto siempre lo recuerdo, no fue una manifestación de derecha, lejos estuvo de serlo, fue una manifestación policlasista, poliideológica. Hubo gente de todos los colores políticos y de todas las clases sociales pidiendo el endurecimiento de las penas, a partir también de un caso concreto, ¿no? Una vez más, aparece acá la víctima en el lugar de experto, le cambiaron la letra al himno nacional, en vez de libertad, 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 decían seguridad, 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 y encontraron en el gobierno nacional una gran receptividad. La foto de Axel Blumberg estuvo en el despacho presidencial hasta el final del mandato de Cristina Kirchner, y se produjeron estas reformas, todas las reformas que pedía Juan Carlos Blumberg, en una serie de leyes que se aprobaron en forma febril hacia fines de 2004 y que implicaron, bueno, la tipificación de algunas conductas, como por ejemplo la aportación de arma de personas con antecedentes. Se restringió la libertad durante el proceso penal, se restringieron las salidas transitorias. Ya antes, durante el gobierno de la Rúa, esto olvidé mencionarlo, había habido algunas reformas también en ese sentido. Se había derogado el 2x1, se había introducido una agravante genérica en el artículo 41 bis del Código Penal que agravaba todos los delitos que se cometieran con armas de fuego. En el periodo de la Rúa, de alguna manera, estas reformas siempre fueron entendidas como concesiones necesarias en un contexto en el que había una fuerte presión de parte del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, lo cierto es que fueron iniciativas acompañadas tanto por el gobierno nacional como por el gobierno de la provincia. Y hubo un endurecimiento de penas muy fuerte en ese, que bueno, después si quieren podemos detallarlo, aprovechando el pase del tiempo que tenía previsto, en el año 2004. Consecuencia de todas estas reformas, pero fundamentalmente de las reformas que tuvieron lugar en la legislación procesal penal de la provincia de Buenos Aires en el año 2000, es el crecimiento exponencial que tuvo la población carcelaria en ese periodo. Para mencionar algunos números, como para orientarnos, en 1997 la población carcelaria total de nuestro país era de 29.690 internos, y en el año 2004, o sea, 7 años es el periodo que analizamos, pasó a ser de 54.474. En el sistema federal pasó de 6.112 a 9.756. Y el crecimiento mayor se da en la provincia de Buenos Aires, donde pasa
de 9.391, siempre estamos hablando